La voz de los protagonistas. En Contextos. Y le damos la bienvenida en el estudio a Cuitláhuac Valdés. Él es subsecretario de Educación en la Laguna de Durango. Cuitláhuac, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al contrario, es un placer estar aquí con ustedes. Y un tema muy importante para los laguneros, no nada más de Durango, sino de Coahuila y de todo el país, es este nuevo modelo educativo que se pondrá en marcha a partir del próximo ciclo escolar y que de hecho ayer fue presentado ante pues una gran cantidad de maestros y de inspectores de zona, pero es importante que la comunidad tenga conocimiento de los pormenores de este nuevo modelo educativo. ¿En qué se diferencia del actual? Es correcto. Bueno, primero hay que mencionar que en el año 2013 hubo una reforma educativa. Derivado de esa reforma educativa, bueno, pues hubo una modificación al artículo 3º constitucional y como tal reforma, como lo mandata el artículo 12 transitorio de la Ley General de Educación, se hizo una revisión en ese tiempo del modelo que estaba vigente. Hoy por hoy, hay un nuevo modelo educativo que comprende 5 grandes ejes, que es planteamiento curricular, escuela al centro, formación y desarrollo profesional docente, inclusión y equidad, y algo muy interesante es lo que viene siendo lo que es la gobernanza en el sistema educativo. Hay muchas adiciones, hay perfiles de egresos de todos nuestros niños. A mí me toca atender en los 11 municipios de la región Laguna lo que es educación básica y media superior, pero únicamente en las preparatorias estatales. Quisiera que abundaras un poco en este punto particular que es el de gobernanza en el sistema educativo, porque es bien sabido que desde 1973 que Luis Echeverría puso en manos del sindicato la directriz de la educación, bueno, se vino abajo completamente. Después de que México fue paradigma a nivel internacional y el país número 1 en Latinoamérica en educación, de 1973 a la fecha ha ido cayendo estrepitosamente a grado tal que estamos en el último lugar de los países de la OCDE y en el último lugar, bueno, en los últimos lugares en Latinoamérica. ¿Qué es esta gobernanza en la educación? ¿Se le va a quitar el control al sindicato y se le va a dar su lugar a lo que deben ser las autoridades educativas y sobre todo los que saben realmente educación, no los políticos, sino los pedagogos, los especialistas en didáctica, los que tienen experiencia en el arte de enseñar? Sí, efectivamente, digo, a raíz de esta reforma educativa en el año 2013, el Estado vuelve a tomar la rectoría en cuanto se refiere a la educación. En primera instancia, bueno, pues hubo una cernida y tuvo mucho que ver y algunas resistencias en algunas entidades federativas que tiene que ver con la evaluación. Es por política nacional, yo estoy de acuerdo en la evaluación, no estaría de acuerdo a lo mejor en la manera en cómo se le está evaluando actualmente al docente, pero yo creo que hoy por hoy, cuando hablamos de gobernanza en el sistema educativo, es para mejorar la educación. Debe de haber un compromiso y responsabilidad de todos los actores en nuestra sociedad. En primera instancia, bueno, los maestras y los maestros, y ninguna reforma educativa va a tener éxito si no se toma en cuenta a los maestros. Nada se ha hecho ni se hará si no es con el apoyo decidido por parte de ellos. En segunda instancia, bueno, pues están los padres de familia, padres y madres de familia. Es muy importante ese apoyo y acompañamiento que vayan teniendo con su hijo. Hoy por hoy, el tiempo, si analizamos el tiempo en una semana, de todo ese tiempo, el niño solamente se la pasa en la escuela un 18.75%, de tal manera que la mayor parte del tiempo se la pasa en su casa. ¿A qué voy con esto? Que es una responsabilidad, insisto, a final de cuentas de todos, también de la parte de la autoridad, darles las herramientas necesarias, el material didáctico, pedagógico a los maestros para que puedan desempeñar de la mejor manera su función. Haciendo un análisis y diagnóstico de este modelo educativo, es una percepción muy personal. La gran tarea y asignatura pendiente, pues es el maestro.
es un insumo muy importante. Él es el que transmite los conocimientos y la sabiduría a nuestros niños, a nuestras niñas, adolescentes, para poder vivir con carácter, virtudes, principios y buenos hábitos. Ellos, hoy por hoy, ahorita usted comentaba en relación a las evaluaciones a nivel internacional, PISA, o aquí a nivel nacional. Pues sí, efectivamente los resultados no han dado para más, pero inmediatamente la sociedad señala al maestro como el principal culpable. Yo creo que haciendo un buen análisis y diagnóstico, yéndonos a fondo, la responsabilidad y los culpables, si hablamos de educación, bueno, pues somos todos. Hoy por hoy debemos de asumir esa responsabilidad como autoridad, que me corresponde coordinar estos esfuerzos de la educación en la región Laguna. Bueno, ir permeando, ir solicitando. Necesitamos un muy fuerte apoyo en cuanto a infraestructura, primera instancia, para tener las escuelas dignas para nuestros niñez y juventud duranguense, y en el otro sentido, los materiales, insisto, que necesitan los maestros. También su formación y desarrollo por parte de ellos, pero ellos también van cargando con una carga emocional, con cuestiones socioemocionales. Ellos también son padres de familias, y yo creo que es un tema que no se ha atendido, es una apreciación personal, insisto, no se ha atendido correctamente en este modelo educativo, y hoy por hoy, si bien es cierto que está la política nacional, la política local, hoy por hoy vamos a tropicalizar este modelo educativo para darle un mayor peso y específico voz a los maestros, y de qué manera les podemos ayudar con esta carga que ellos tienen. Cuitláhuac, pero ¿qué garantiza que este nuevo modelo educativo vaya a tener continuidad y si vaya a funcionar? Y te digo esto porque de 1973 a la fecha han pasado 45 años, y en esos 45 años estamos hablando de 9 reformas educativas. 9 reformas en 45 años. Estamos hablando de un promedio de 5 reformas, de una reforma cada 5 años, ¿sí? Y ninguna de ellas, y si vemos la de 1973 comparada con la más reciente, el nuevo modelo educativo, bueno, pues son cambios de forma y no de fondo. Pero lo peor del caso es que también ese cambio queda en la forma, porque en el fondo no se ha dado ningún cambio en la educación en esos 45 años y seguimos siendo un país de reprobados. ¿Qué garantiza que en este sí haya continuidad y llegue hasta sus últimas consecuencias? Bueno, en primera instancia, hoy tenemos un proceso electoral. Si bien es cierto, no se ha profundizado en el tema, ya vendrán los tiempos en los cuales los aspirantes hablarán del tema, pero ya hay algunas voces de algunos en el sentido de que llegando va a haber algunos cambios en esta reforma. Yo siento que sí sería un retroceso, toda vez que el 2013 a la fecha, bueno, pues se ha platicado, se han tenido reuniones con el magisterio y vemos, cuando menos aquí en la parte de Durango, y los esfuerzos que ha encabezado nuestro secretario, el contador público Rubén Calderón Luján, en ese sentido de ir avanzando junto con el magisterio para una correcta implementación de este modelo educativo. Hoy por hoy, así están las cosas, dependerá mucho, y ahorita hablábamos antes de entrar al aire, de la actitud y la pasión con que cada quien asuma su responsabilidad. Todos los actores, hoy por hoy, hasta los medios de comunicación, y agradezco mucho esta invitación y celebro que se me haya invitado para hablar de un tema muy importante. Hoy por hoy lo que vemos en nuestras calles, en las noticias, es debido, siento yo, a una falta de educación, primero cívica y otro de educación, que es lo que estamos pues trabajando y luchando para que nuestros niños hoy por hoy tengan un mayor alcance en estas evaluaciones. ¿Y hasta qué punto influye precisamente el hecho de que no sean maestros, que no sean didactas, que no sean pedagogos quienes estén al frente de la educación? Porque tú mismo lo acabas de mencionar, el que está al frente de la educación en Durango es un contador público, no un licenciado en educación, no un doctor en educación, no un especialista en materia didáctica y pedagógica. En el caso de nuestro secretario, toda su vida ha tenido una vasta experiencia
en la cuestión docente, ha sido docente y también encabezando los esfuerzos de la rectoría, por ejemplo, de la UGED últimamente y hoy por hoy en la Secretaría de Educación. Yo creo que aquí lo importante es tener la capacidad y el liderazgo para encabezar los esfuerzos de la educación. Hoy por hoy, digo, hay mucha gente y es por eso que se han abierto los canales de comunicación para abrirlos, escuchar sus planteamientos, sus propuestas. Pero también hemos tenido muchos casos en donde han estado al frente de una institución educativa esos grandes maestros, grandes pedagogos, y eso no va a garantizar en determinado momento el éxito de una reforma o avances en cuanto a la educación. Yo creo que aquí dependerá mucho de ese consenso, insisto, y de liderar los esfuerzos a favor de la educación, pero no solamente que quede en el gremio magisterial, sino ir permeando en todas las capas, medios de comunicación. Insisto, los padres de familia son muy importantes para el éxito. Yo ahorita hablaba de datos, de estadísticas. ¿Qué estamos haciendo como padres de familia cuando nuestro niño está en casa? ¿Realmente estamos atendiendo en sus tareas? Yo me acuerdo, digo, en nuestros tiempos, nuestros papás eran un poco estrictos, han cambiado el entorno cultural y sobre todo el entorno socioeconómico, pero hoy por hoy sí debemos de atender y asumir la responsabilidad que nos corresponde a cada quien. ¿Hay confianza en que sí se logre consolidar este nuevo modelo educativo, sobre todo porque tenemos un proceso electoral en puerta y en el que ya algunos candidatos han hablado incluso de la posibilidad de echar abajo la reforma educativa y de echar abajo el modelo educativo? Entonces la historia se volvería a repetir como pues no hay una continuidad en los programas y proyectos. Yo ahorita expresaba que sí sería muy peligroso, sería un gran retroceso, digo, todo que se ha avanzado en estos últimos 5 años en cuanto a esta reforma educativa, y no se valdría, digo, a final de cuentas, en aras de alcanzar alguna posición, ser un poco irresponsable, porque si bien es cierto, de manera general han expresado que echarían por tierra esta reforma educativa, bueno, también es cierto que no han sido muy puntuales sobre qué asuntos, sobre qué pendientes. No ha habido un gran debate en ese sentido. El hecho de decir, bueno, de la reforma no funcionó esto. Para cualquier reforma, cualquier sistema es perfectible. Hoy por hoy sí tenemos, y hay que decirlo, y lo saben perfectamente los maestros, hay problemas en lo que es la ley general la ley del servicio profesional docente. Entonces sí debemos de ser muy puntuales en la gestión y en la diligencia para que hoy por hoy ir perfeccionando todo lo que se planteó desde primera instancia. Excelente, muy bien. Cuitláhuac Valdés, subsecretario de Educación en La Laguna Durango, agradecemos tu presencia aquí en Contextos. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días.